escribiendo para que ustedes vean qué bien cómo va caminando la cosa. Dice aquí, este correo nos llega desde Punto Fijo, Estado Falcón. Ese es Venezuela. Dice, en el año 92, escuchamos por primera vez la palabra de gracia a través de usted. Y por años estuvimos escuchando un mensaje mezclado entre gracia y religión a través de una persona ya que no queremos estar diciendo nombre porque no es el negocio de nosotros. Cada cual tendrá que dar cuenta, ¿verdad? Oyó la palabra de gracia, la recibió, pero era muy comprometedora, se mezcló. Luego emigró a los Estados Unidos, dejando a cargo la iglesia a otro pastor, el cual seguía religión y rudimentos, pero que además tenía otros errores para nosotros graves y que en este momento no vale la pena mencionar. Es muy sabio, porque en una reunión privada con el pastor que se fue para los Estados Unidos, les pusimos nuestra inconformidad. No fuimos oídos y como no estábamos a gusto, en octubre del año 2000 decidimos irnos a otra iglesia con este pastor que nosotros conocemos y él nos discipuló en la palabra de gracia durante un año. Así que fue en el año 2001 se abrió una congregación a la cual estuvimos a cargo. Pero las personas en su mayoría no estaban de acuerdo con esa palabra, no era el momento, pienso yo. Y poco a poco nos fuimos quedando solos hasta el 2006 cuando se cerró el local. No obstante, con nuestra familia y con un pequeño grupo de 5 personas, 5 personas que está en un pueblito de la zona, seguimos compartiendo la palabra que Dios nos da, manteniendo nuestra vida espiritual y fieles a la palabra de gracia que hemos recibido. En un momento desde que cerramos el local, consideramos que nos habíamos aislado, que nuestros hijos estaban creciendo sin el roce de los hermanos en la fe. Consideramos congregarnos en una iglesia, pero realmente se nos fue imposible. Descubrimos aún más que hay de todo dentro de las iglesias y se hacen cosas en nombre de Dios y se habla supuestamente en su nombre, pero Dios está ausente. Hay demasiada manipulación, demasiado teatro. Bueno, usted sabe mejor que esto que nosotros. Y después sigue hablando de los mensajes de las dispensaciones y eso. Pero bueno, lo que le quiero decir es que esa palabra cuando cae en el terreno, cuando el terreno es bueno, esa palabra permanece. Aquí está otra, que esta es de Barranquilla, Colombia. Ya manda ya le pedimos que las personas que ya hicieron su inscripción para la embajada, que un poquito de paciencia. Ya en estos días el pastor los va a llamar y se va a poner en contacto con todos ustedes. Dice él se llama Carlos. Recibí a Cristo siendo drogadicto de 28 años de adicción. Es un milagro de la gracia de Dios, pues no fui recuperado por el hombre, sin conocimiento, pero como hijo predestinado para volver a redil. El 2 de junio del 1988, en un encuentro personal, solo Dios, Espíritu y yo, fui a Jesucristo y lo acepté como mi Señor y mi Salvador. Sin templo, sin iglesia, sin congregación, pero miembro del cuerpo de Cristo. Me uní a una congregación y él dice el nombre, que el pastor estuvo en ese lugar por hace mucho tiempo. Mi primer contacto con la gracia fue no entender que yo fui salvo solo por la obra de la gracia y me encontré con un ambiente con el cual choqué muchas veces. En los años 90, no recuerdo exactamente la fecha, fue invitado el pastor Victorio García Barbón a la congregación de Villa Country. No voy a decir el pastor, mi pastor en ese momento
No sé si me recuerde, pero en ese momento yo era el zapatero remendón, el que regalaba las menticas heladas a los pastores. En esa conferencia por primera vez oí la palabra libre de obra como yo creía. Viví la gracia en un sentido pleno y vi romper muchos odres religiosos. Lamento que no toda la iglesia recibió la palabra. Usted en ese entonces me regaló varias series de sus enseñanzas y comenzó una nueva era para mí. Llegué a tener más de 200 cassettes. Me retiré de la asamblea cuando hablaron mal de usted y me fui con otro pastor. Bueno, no importa. Una mancha más para el tigre. Y me fui con otro pastor y posteriormente con el otro pastor. Actualmente estoy en un exilio queriendo entrar en la embajada de Dios, como usted dice. Pido asilo, me enteré por el amor de Dios. Pido asilo. Estudié en el instituto, estudié en la universidad El Minuto de Dios en Barranquilla, Colombia. Sigo escudriñando cada día con la ayuda del Espíritu Santo y ahora deseo formar parte de esta hermosa oportunidad en mi casa. Hay una reunión semanal y deseo compartir las enseñanzas con las que estoy de acuerdo. Entonces por aquí vi algo que como él dice eso, pues yo le creo más todavía. Que dice, no sé dónde fue que lo vi, pero dice que son 8 personas. Van bien, porque con 6 comenzamos nosotros. ¿Verdad? Así que, y somos muchos, hasta en Italia, por allá hay grupos de gente oyendo esta palabra. Así que usted no pierda la fe, no la pierda, no pierda la perspectiva, crea, siga creyendo, siga creyendo, siga creyendo, siga creyendo, que nosotros somos la mayoría. Bendecidos, el pastor con nosotros. Saludos a los que están aquí por hoy con primera vez. ...90 al 2010 y al 2011, 21 años. O sea, que tú tienes que tener una conciencia clara de que establecer esta palabra de gracia no es fácil. Así es. Pero fíjate que una semilla bien sembrada, después de 21 años, y no es una sola persona, son varias personas. O sea, que yo he viajado desde México hasta la Patagonia, sembrando esa semilla, todos los Estados Unidos, y entonces ahora estamos empezando a ver unos retoñitos por aquí, pero despreocúpate que el que de verdad recibe esta palabra no cabe en ningún lugar. Yo lo creo, Dios, qué bueno. Así, pero no es fácil. No es fácil enfrentarse a un sistema religioso tan brutal como es el sistema religioso evangélico. Bueno, toda la religión, la religión es peor que Satanás mismo. Sí, Satanás es una víctima de la religión. Bueno, vamos a ver aquí si tengo algo para decir. Vamos a buscar ahí en primer capítulo de Génesis. Y vamos a ver una cosita más ahí. Establecer unos principios, unas bases. Génesis capítulo 1. 1:26. Y al mismo tiempo, con tu otro dedito vas a Revelaciones capítulo 1 también. Este es el mensaje número 6 sobre el reino de la gracia. Y usted siempre corrija, cualquier persona que usted le hable reino, tú corrígelo y le dice, no puede hablar nadie de reino si no habla de gracia. Así es. Porque han habido muchos reinos diferentes y el que corresponde a este momento es el reino de la gracia. Entonces tú corrige a la gente, no te quedes callado.
¿Oíste? No te dé pena. No tengas miedo, que la gracia te quita miedo. Ok, entonces, vamos a establecer un principio aquí que nos va a ayudar. Este es el mensaje número 6 sobre el reino. Pero dentro de esta serie de mensajes sobre el reino, vamos a dar hoy una curvita ahí para establecer un principio que si no lo entendemos, por mucho que se nos hable del reino, no nos va a funcionar o no nos va a producir buenos resultados. Porque las cosas, Dios las pone en orden, Dios es un Dios de orden, y las pone en prioridades y no es por gusto, es con un propósito y una razón. O sea, nosotros tenemos que hacer las cosas igual que Dios las hace, en prioridades. Recuerda que esto es a base de fundamentos. El reposo de Dios se debe a lo que Él ya estableció. O sea, Dios no tiene que revisar su agenda todas las mañanas. Él estableció ciertos principios y están ahí para que usted y yo los busquemos, los leamos y los obedezcamos. Si los desobedecemos no nos va a ir bien. O sea, Dios va a seguir siendo Dios, no va a tener apellido, va a seguir viviendo en el mismo lugar y no va a tener ningún tipo de conflicto. Los que vamos a tener conflicto somos nosotros. Así que nos conviene, es bueno para nosotros operar así. Entonces yo tengo aquí 2 deditos, pero me hace falta otro. Ok. Para traerte una nota de una versión de la Biblia que aclara mejor lo que quiero decirte. Ok. Génesis 1:26 primero. Y usted lo lee ahí, dice que, léalo, en voz alta. Como decían allá, antifonalmente. Así. No te rías que después dicen que nos burlamos. Ok, lee Génesis 1:26. Hagamos a nuestra imagen. Okay, para ahí. Quiere decir que Dios en su naturaleza es espíritu. Ok, entonces nuestra creación, diga creación, es espiritual. Ese es un fundamento. O sea, nosotros no nacimos el día, o sea, nosotros no vinimos a la existencia el día que nacimos en Cali, Colombia, o en Matanzas, Cuba, o en La Habana, o en Guiremelena. Ese no fue el día, fue este. ¿Ves? O sea, nuestra existencia viene desde antes de la fundación del mundo. Espíritu, a imagen y semejanza de Dios, como Dios es espíritu, esa es nuestra creación. Entonces ahí vemos un punto y una coma y siga leyendo. Conforme a nuestra semejanza. Ok, ahora el punto y la coma, siga leyendo. ¿Y? Señoré. ¿Eh? Las peces del mar, De los cielos. de las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y hemos entendido que cuando hablamos de señorear, estamos hablando de tomar posesión. Y cuando se habla de tomar posesión, se habla de reinar. Y después en el capítulo 2 vemos que el hombre vino a ser formado. Primero creado, después formado, el polvo de la tierra, que era el lugar donde iba a vivir. Tenía que ser creado su cuerpo del material del medio ambiente donde él se iba a mover, oído. Y al mismo tiempo iba a señorear o a reinar en toda esa expansión llamada tierra, de manera que Dios, su voluntad y su deseo era que el hombre señoreara y reinara en vida. No en muerte, porque él está vivito, y como dice el dicho, vivito y coleando en la tierra. Y Dios le está diciendo, posee y señorea. Pero aunque ahí no lo dice, pero sí lo dice, es la parte donde tenemos que romper la letra, es lo que se llama revelación del Espíritu. Lo primero que nosotros vemos ahí no es el reinado, es el sacerdocio. ¿En qué parte, pastor? ¿Dónde dice sacerdote? Lo primero que vemos ahí es la parte espiritual. ¿En dónde? Hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Eso es número 1. Posterior a haber sido ya creado a imagen y semejanza de Dios, entonces posterior a eso es la posesión de la tierra. Quiere decir que si uno no está primero
en la parte de la prioridad, que es lo que Dios establece primero, en la parte espiritual, si uno no tiene autoridad espiritual, olvídese de la posesión del reino. ¿Ok? Entonces en Apocalipsis 1, o Revelaciones capítulo 1, en el verso 6 hay un versículo ahí mal escrito, que yo te lo voy a decir cómo debe aparecer ahí, y cómo en la versión esta ya más moderna lo aparece más claro. ¿Cómo dice en tu Biblia Apocalipsis 1, 6? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Ok. Como se debe leer es así, escucha. Al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre, oído, y nos constituyó en un reino, sacerdotes para Dios. O sea, ya te dice, yo no sé si el que tradujo eso lo hizo con buena o mala intención. Te puso rey antes que sacerdote. Te puso rey antes que sacerdote. Y tú no puedes ser rey si no eres sacerdote primero. Entonces, ahí en Apocalipsis 1:6, tú con toda confianza puedes hacer una flechita abajo y una arriba y poner el sacerdote primero que el rey. No es una tarea fácil, fíjate que estamos en esta mañana corrigiendo la Biblia que tú tienes en tus manos. Entonces, claro, cualquiera que nos puede ver dice, este está loco con todos los loquitos que están ahí. Vaya, no se le ocurre otra cosa que corregir la Biblia que yo tengo hace 30 años. ¿Será que son brutos? Porque eso está claro. Entonces, por eso es que tú ves que pasan 20 años para que un retoño haga ¡puf! Entonces quiere decir que para poder reinar, primero hay que ser sacerdote. Ahora, cuando tú vas a la labor del sacerdote, recuerda que una cosa que yo compartí contigo hace meses atrás, que Dios la compartió conmigo, a mí me ha servido a través de estos años muchísimo, es que si nosotros logramos interpretar el símbolo nos lleva a la verdad. ¿Por qué? Porque el símbolo tú lo puedes apreciar, el símbolo tú lo puedes visualizar. Si el símbolo te habla, por ejemplo, de un cordero, pues tú sabes lo que es un chivo, sabes lo que es un carnero, y visualizas el carnero, visualizas las 4 patas, y entonces puedes entender lo espiritual de igual manera. Cuando nosotros vamos al ministerio sacerdotal y vamos a la Biblia, para nosotros saber cómo nos debemos comportar como sacerdotes, nosotros vamos a encontrar, para sorpresa nuestra, que los sacerdotes en ningún momento, cuando entraban a oficiar su ministerio, pedían nada. Primero, lo que hacían los sacerdotes era ofrecer. Tú tienes que acercarte a Dios no pidiendo. Los evangélicos, la religión evangélica, oído, escúchame, y esto es otra bomba para ellos. Lo peor que tienen ellos son los cultos de oración. Porque enseñan a la gente a pedir, oído, y tú no puedes pedir lo que ya te dieron. Tú te acercas a Dios, cuando el sacerdote se acercaba a Dios, se acercaba agradeciendo y ofreciendo su chivo. Bueno, tú ahora no te vas a acercar matando un chivo o un carnero, porque aquel era un reino terrenal, este es un reino espiritual, pero tú sí te acercas a Dios ofreciéndole un cordero. Gracias, Dios. Y te acercas a Dios diciéndole, me acerco a ti gracias al Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Y gracias por la fe en la sangre que Él derramó por mí. Y te acercas dando gracias, en gratitud. Tú no te acercas pidiendo, eso no está en la palabra. No es. Tú te acercas ofreciendo. El sacerdote se acercaba ofreciendo primero sacrificios y holocaustos de los animales. Ofrecía la sangre. Y antes de entrar al lugar santísimo ofrecía perfume. Había un altar que era el altar de oro, donde había un individuo que dice la palabra que Dios lo había constituido, lo había perfeccionado, lo había dotado de una sabiduría especial, oído, para simplemente confeccionar perfume. Ese era el perfumador.
Y ese individuo usaba su tiempo para ir delante de Dios y que Dios entonces le dijera cuál era las especies que él quería que le pusieran en el perfume para él olerla como adoración. Y lo último que hacía el sacerdote antes de entrar al lugar santísimo era pasar por el altar de oro y quemar perfume, adoración, agradecimiento antes de llegar al lugar santísimo y empezar a declarar la palabra, nunca a pedir. Entonces, cuando nosotros queremos saber en esta dispensación cómo operar nuestro sacerdocio, de la misma manera, la única diferencia es que ahora nosotros no matamos un chivo porque ya el Cordero de Dios fue sacrificado. La única diferencia es que ahora no tenemos que echar un perfume físico, ¿verdad? Sino nuestro perfume es nuestra adoración, es nuestra alabanza y agradecimiento a Dios, porque dice Hebreos 12:28 que hemos sido trasladados a un reino inconmovible, que nos acerquemos a Él sirviéndole con gratitud de corazón. Eso es. Y cuando estamos ya en el lugar santísimo, donde dice la palabra en Hebreos 10:19, que tenemos libertad, no para entrar una vez al año. La gente, los evangélicos religiosos interpretan el lugar santísimo con la plataforma que hacen en la iglesia. Y creen que el único momento que ellos se pueden acercar a ese lugar es los domingos cuando vienen a la iglesia. Pero tú y yo, dice la palabra, que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por dos cosas: por el cuerpo partido y la sangre derramada. Podemos estar delante de su presencia siempre. Y cuando estamos delante de su presencia, ofrecemos sacrificio, frutos del labio que honra su nombre. Tenemos que ser cuidadosos en lo que nosotros hablamos por esa boca. Así es, así es, así es. Mira, más adelante lo vamos a ver con... ¿Ya arreglaste eso ahí? Ya. Que tú tienes que ser sacerdote primero que rey. Moisés era un tipo estilo Melquisedec, porque Moisés no era sacerdote, pero sin embargo ni pertenecía a la tribu de Leví. Sin embargo tenía entrada al lugar santísimo cada vez que él quisiera. Di, igual que yo. Igual que yo. Qué bueno. Gracias a Dios. Pero la religión evangélica ha confundido reinar en vida con la salvación. La salvación no tiene nada que ver. Tú eres salvo antes de venir a la tierra. A ti cuando te crearon con pasaje ida y vuelta. Bueno. Tú aquí no te quedas a hacer nada. Tú vas para papá otra vez. Después que termines tu tiempo aquí, ya papá te reclama y te dice, ven al lugar de tu origen. Moisés cometió un error en el sentido terrenal, oído, que yo te lo voy a espiritualizar. Dice la palabra que había sed en el pueblo y la gente que andaba con Moisés no eran gente fácil. Tan pronto le iba cualquier cosita un poco regular, empezaban a protestar. La palabra protestar o hablar con queja es la palabra murmuración, que es de lo más que abunda dentro de las iglesias, los murmuradores. No confundan murmurador con chismoso, aunque también los hay. Los hay bastante. Son los mismos chismosos que hay en la peluquería. Lo que pasa es que el domingo vienen a la iglesia, que están en las barberías, en las fábricas, en todas partes. Y el domingo vienen a la iglesia, ponen una cara un poquito más seria, se visten distintos, se arreglan el escote. Pero son los mismos chismosos. Y tú sabes que alacrán es alacrán como quiera que tú lo pongas. De momento están en aleluya, gloria a Dios, y de momento se les sale la naturaleza y te meten un chisme ahí de cualquiera. Que tú no quieres saber, pero te gusta oírlo. Que tú no lo preguntas, pero lo averiguas. Bueno, entonces Moisés andaba rodeado de una cantidad de gente. Fíjate qué clase de gente la que andaba Moisés, que Dios le pidió permiso a Moisés para matarlos a todos. Dios le dijo, déjame que los aniquilo a todos en un momentico. Y Moisés le dijo, no hagas eso. ¿Qué va a decir la gente de ti? Que después que los sacaste de Egipto no pudiste agua darle en el desierto. Come on, man.
Entonces tenía una sed allí, ya tú sabes. Entonces Dios le dice, Moisés, coge esa vara. Oído, presta atención porque aquí hay una revelación tremenda. Coge esa vara y golpea esa peña. Y tú sabes la historia, eso te lo han enseñado en la escuelita dominical y en las películas de Charles Heston, en los 10 mandamientos y todo. Y Moisés le dio a la piedra, a la peña con la vara, y fluyó agua para más de 3 millones de personas. Y lo grande es que si tú puedes visualizar eso y entender que no es muñequito de Walt Disney, dice que esa peña, de ahí en adelante, que era Cristo, lo seguía. Ya no tenían ellos que buscar más lugar ni pozo para tomar agua. Cuando tenían sed, ahí estaba la peña. Diga, la peña ya estaba golpeada. Oído, ve recibiendo. La peña, oído, la peña ya había dado lo que se le había pedido. Segunda ocasión. Vuelve a haber sed en el pueblo. Y entonces Dios le dice a Moisés, háblale a la peña. Y Moisés comete el grave error de golpear a la peña no una vez, sino 2 veces. Ahora yo pregunto, ¿qué necesidad tenía Moisés de golpear la peña? Oído, ve recibiendo. Cuando ya la peña estaba herida. Y ya la peña estaba dando lo que se le había pedido. ¿Qué necesidad tienes tú de estarle pidiendo a Dios lo que ya Él te dio? ¿Qué necesidad tienen los religiosos de estarle diciendo a Dios que lo salve cuando Él ya lo salvó? Eso es. Quiere decir que cada vez que nosotros le pedimos a Dios lo que ya Él nos dio, es igual cuando Moisés golpeó la peña ya estando herida. Lo que pasa es que, bueno, tú me lo has oído decir a mí 1 y 1000 veces y lo voy a seguir diciendo. Este es mi llamado, tú sabes, todas las personas no nacen para lo mismo. Yo nací fue para esto. ¿Ves? Yo nací fue para esto y a través de los años he tenido que pagar un precio muy alto por aclarar este misterio de la gracia y lo voy a seguir haciendo con los que quieran hacerlo. Esto no es una cosa obligada. Hay gente que empiezan con mucho entusiasmo, pero después ven que no es fácil. Ya tú ves los testimonios de estas personas de 20 años que comenzaron un grupo y el grupo se le fue yendo hasta que tuvieron que cerrar el lugar. Nosotros estamos vivos desde milagros. Eso es. Yo lo creo. Eso es. Yo lo creo así. Pero cuando te empecé diciendo que teníamos que hacer el ajuste ahí en el sacerdocio. Porque lamentablemente, mira el mal que hay dentro de los evangélicos religiosos y además otras religiones, porque el mundo está lleno de religiones. Cada vez que Dios a través de un profeta trae un refrigerio, trae algo nuevo dentro del ambiente, el religioso, la primera reacción es rechazarlo. Bueno, el ejemplo está en el propio Jesús. Jesús vino a traerle un vino nuevo a los sacerdotes y a los ancianos de Israel y ellos lo primero que hicieron fue rechazarlo hasta el punto de llevarlo hasta la muerte. Lo primero que hace el religioso es rechazar lo que es nuevo, lo que no le enseñaron en el seminario teológico, lo que no le enseñaron en el instituto bíblico, lo rechazan. Después de rechazarlo lo persiguen. Después de perseguirlo, lo atacan, lo difaman. Tú, si llevas tiempo aquí, sabes cómo ha sido esta candela con nosotros, que nos han invadido, nos han echado aceite por las paredes de la iglesia. Vaya, por la radio, eso... Yo me acuerdo cuando estuve ahí, en ese estado Falcón de Punto Fijo. ¿Hace cuántos años? 20 años, ¿no? Que después que yo me fui, había un pastor de la ciudad que a mí me mandaron el cassette que predicaba y decía, yo hubiese preferido que el estado Falcón lo hubiese hundido un terremoto, a que ese hombre, no sabía decir ni el nombre mío, decía, ese bombón.
para que ese bombón hubiese venido aquí. Bombón ricura. La reacción de ellos primero es rechazar todo lo que Dios les trae, que no encaja en lo que ellos ya tienen establecido. Porque si encaja ya no es profecía, ya no es profeta, porque traer algo más de lo mismo, eso no es el profeta. Pero cuando el profeta, Dios levanta un profeta y ese profeta está dispuesto a buscarse la candela que conlleva ir en contra de la corriente. Tan pronto ellos ven que a ellos les está llegando una información que no encaja en lo que ellos tienen ya establecido, ellos lo primero que hacen es rechazarlo. Cuidado, eso es falsa doctrina, eso es herejía, cuidado que el diablo, cuidado que el infierno, cuidado que te pierdas. Ahí empiezan, eso es lo de ellos. Después entonces, como tú sigues, entonces ya no es suficiente con rechazarlo. Ya tú te le estás metiendo adentro de la cueva al lobo. Entonces ya empiezan los ataques. Ese es un hijo del diablo, ese es esto es lo otro, a poner adjetivos. Y entonces difaman y atacan. Pero lo simpático, lo curioso y lo ridículo de esta gente es que después que pasa el tiempo de Dios, de eso nuevo que Él trajo, entonces cuando pasa ellos lo agarran. Y cuando lo agarran lo que hacen es un choteo y lo ridiculizan. Yo te voy a poner un ejemplo claro. Como en el año 90, cuando era un poco más joven, un poco, yo fui a Puerto Rico y fui a visitar a un pastor muy amigo mío, Rodolfo Font, de Carolina. Una persona que en su tiempo, en su momento, Dios lo usó para meterle los dedos en los ojos a los religiosos. Claro, él predicaba fe y prosperidad, pero en el tiempo que él lo habló y donde lo habló, eso era como prohibido hablarlo. Lo fui a visitar, estuvimos conversando y hablando. Y entonces sintonicé en varias estaciones evangélicas, cuando aquello todavía estaba vivo, Jeñito Rodríguez López, un viejito sin dientes, que era dueño de una emisora en Guayama, y era tan bruto y tan atrasado, en paz descanse. Oye, que eso era con Rodolfo Font el día entero. ¿Por qué qué? Porque habían unos pastores que se habían identificado con el mensaje de Rodolfo y le dijeron: asesóranos, nosotros queremos que tú seas nuestro apóstol. Y si mal no me equivoco, fue el primero de lo que es el ministerio religioso a nivel así latinoamericano, hispano, que se conoció como apóstol. Ya te puedes imaginar la candela que recibió. Y entonces eso era desde por la mañana, tú ponías radio, entonces era el Jeñito Rodríguez López: apóstol del diablo, te pareces al Papa, papita, borrachón, bebes whisky, bueno, una cantidad de cosas. Entonces cambiaba para la otra emisora y estaba otro que se llamaba Torres Ortega. Apóstol de calzoncillos almidonados. Óyeme. Y Rasky también. Cambiabas para la otra y encontrabas otro gritón, un tal Jorge Rasky. Esto, hijo del diablo, me contaron que tú en vez de usar calzoncillos de hombre, usas jockey como si fueran blumes de mujer. Y todas esas cosas por la radio evangélica. Mira qué cultura, qué clase de mensaje ese. Bueno, pasó el tiempo, el año 91, 92, me tocó empezar a viajar a mí. Venezuela, Colombia, yo viajaba una vez a la semana, 4 veces en el mes, tenía 2 o 3 maletas, entraba, llegaba sábado, predicaba en la iglesia domingo por la mañana, domingo por la noche, daba 6 clases de instituto los lunes, resolvía lo del banco, martes un avión, Canadá, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, así sembrando la semilla. Y entonces hubieron pastores que me dijeron: pastor, nosotros queremos que tú nos asesores, queremos que tú seas nuestro apóstol. Dije, no me busques eso. No queremos. Está bien. Se cayó Troya en Miami. Apóstol del diablo, hijo de Satanás. Óyeme, aquello era una cosa tremenda. Pero resulta que esa fue la brisa de Dios para el apostolado. Ah, no, ellos lo rechazaron.
lo atacaron, lo difamaron, lo persiguieron. Ya yo no quise ser más apóstol. Ahora todo el mundo es apóstol. Todo el mundo. Y no saben de qué están hablando. Ahora tú le preguntas a ellos, explícame qué es un apóstol. No te saben decir que ellos creen que ser apóstol es tener un timbiriche aquí y un timbiriche en la esquina, tener más de una iglesia. Entonces, ¿por qué hago esta base? Bueno, igual que cuando Dios empezó a reformar el asunto de las vestimentas en las iglesias, el rechazo, porque no se podía poner arete a las mujeres, no se podían cortar el pelo a las mujeres, no podían untarse los labios, eso fue una persecución tremenda. Bueno, pasó el tiempo y ahora hay que estar tirando un manto por arriba a las hermanas porque por poco se le caen los senos por la blusa de afuera. Todo lo que Dios trae, el religioso, como no tiene revelación, no lo entiende y primero que hace es rechazarlo y después al pasar el tiempo para él no quedarse fuera lo agarra y como no tiene revelación al agarrarlo lo que hace es que lo chotea, lo ridiculiza todo. Entonces te voy a volver a decir algo que te he dicho ya por 3 o 4 años. Se pone cada día más de moda los pastores, los predicadores mencionando la palabra gracia. Pero una cosa es mencionar la gracia y otra cosa es profundizar en ella. Porque el que te predica gracia, lo primero que tiene que quitar es los rudimentos. Porque gracia y obra no funcionan. Así es. Lo segundo que te tiene que quitar es, tiene que cerrarle las puertas al infierno. Porque si tú vas a hablar de gracia, tienes que hablar de predestinación. Y si hablas de predestinación, el único que a ti te predestinó fue Dios. Y si Dios te predestinó, tu final no puede ser el infierno. ¡Eso es! Eso. Entonces, ahí tú tienes a Moisés. Busca conmigo Deuteronomio 32. Mira el caso. Deuteronomio 32. Diga sacerdocio primero. Sacerdocio primero. Hay gente hablando del reino, no saben ni dónde tienen las narices. Deuteronomio 32. ¿Ya lo encontraste? Sí. Vamos a ver símbolo, está bien, lo vamos a interpretar, símbolo, y eso nos va a llevar a la verdad. ¿Está bien? Verso 48. Y habló el Señor a Moisés. Donde quiera que usted vea la palabra Jehová en su Biblia, por favor, hágale una rayita y ponga el Señor. Porque eso viene de una palabra hebrea que es Yahvé, y usted no es hebreo ni es judío. El Señor. En los manuscritos originales lo que aparece es el Señor. Pasa que el judío, al no conocer redención, no se sentía digno de llamarlo a él el Señor y le ponía Jehová. Pero usted notará que en el nuevo pacto no aparece la palabra Jehová en ningún lugar. Lo que aparece es Jesucristo. Así que si usted va a ser testigo, sea testigo de Jesucristo. Porque ahora hay un solo nombre. ¿Cuántos nombres? Uno. Dado a los hombres. Sí. ¿Cuál es? Jesucristo es el Señor. Y habló el Señor a Moisés aquel mismo día diciendo: sube a este monte de Abarín, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán que yo doy por heredad a los hijos de Israel. 50. Y muere. Qué fácil. ¿Qué capacidad esa gente de decir, me va a morir es ahora? ¿Qué bueno es eso? Claro. No tener que morirse a uno en una cama padeciendo 3 años, echando sangre por la boca, sino llega un momento y decir, me muero. A mí me encantaría para no morirme nunca. ¿Dónde está que se iba a morir? No dice que no se va a morir hoy. ¿Qué otro día? Hoy no. Oye, como el de la novela La Casa al Lado, que es viejo, es millonario. Se hizo el muerto. Se hizo el muerto para ver cómo los hijos se quieren repartir la herencia.
Eso está bueno, Telemundo a las 10 de la noche. O sea, si te enfermas no me llames, llama al 911 a las 10, no estoy para nadie. Y muere, le dijo, y muere en el monte al cual subes, oído, y se ha unido a tu pueblo. Así como murió Aarón, tu hermano, en el monte de Hor, y fue unido a su pueblo. ¿Qué le está diciendo? Se murió, se reunió con el resto del pueblo que había muerto anteriormente. O sea, fíjate que no le dijo, bueno, tú como en vez de hablarle a la peña la golpeaste, yo no te voy a dejar que te unas a tu pueblo. Te voy a mandar con el de los cuernos rojos para que te quemes en el infierno. ¿No? Porque una cosa, oído, es salvación, otra cosa es reino. Pero mira, dice, por cuanto pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel, verás, oído, por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás a ella, a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Quiere decir que murió salvo, pero no reinó en vida. Tú interpretas así. Tierra prometida. La palabra era esta en Deuteronomio 1. Ven, vamos a leerlo. Esta era la palabra. Verso 8. Uno, 8. Deuteronomio. Recuerda que para entender gracia hay que entender ley. No vivir por ella, ni hacerla, pero entenderla. Porque el símbolo en la ley te da revelación de la gracia. Verso 8 dice, mirad, yo os he entregado la tierra. ¿Qué había hecho Dios? La había entregado. Entonces no había que pedirla. No tienes que pedir lo que ya te entregaron. Si a ti alguien te envía un paquete, Federal Express, y te llega a la casa y tú firmas y lo recibes, tú no vas a llamar al que te lo envió y decirle, oye, ¿cuándo me vas a mandar el paquete? Porque ya el paquete está, diga, entregado. Dice ahí, Dios dijo, mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y ¿qué? Poseed la tierra que el Señor juró, diga juró, a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que le darías a ellos y a su descendencia después de ellos. O sea, Dios juró que la iba a dar y la dio, la entregó. Ellos solamente lo que tenían era que entrar y poseer se trata de posesión, y posesión es reino. Pero fíjate que Moisés, a pesar de que fue el gran Moisés, no pudo reinar en vida. Lee conmigo en Levíticos 8. Y me apuro un poquito para que no se me gaste el tiempo. Me quedan 15, ¿no? 15. Digo, si no está parado el reloj este, ¿no? 15. Levíticos 8. Ahora mírate ahí, tú te tienes que mirar ahí, ¿está bien? Porque esta es la forma en la que Moisés preparaba al sacerdote para entrar al lugar santísimo a ministrar. Entonces tú te miras ahí porque diga, yo soy sacerdote. ¿Cómo lo vas a aprender si no lo miras ahí? Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón. 8:6. Vamos a leer del 1. Habló el Señor a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción,
el becerro de la expiación, los 2 carneros, el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como el Señor le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que el Señor ha mandado hacer. Diga, qué rico. Qué rico. Si Él lo ha mandado, hay que hacerlo. Oíste, bendecido. No te pongas a jugar con candela. ¿Para qué te vas a buscar esa leña tú con las cosas? Verso 6. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos. ¿Y qué les hizo? Con agua. ¿Se lava a la gente o se baña a la gente con agua vestido o sin vestirse? Vestirse. O sea, lo primero que le hizo fue, aunque ahí no lo dice, hay que entenderlo, fue despojarse. Diga despojarse. A ver si tú vas agarrando, porque te estoy haciendo un paralelo con Efesios 4, donde Pablo le dice a la iglesia de los efesianos: despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y después dice, y vestidos. O sea, tú no te puedes vestir, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad, arriba una ropa sucia. Por eso le dice, primero despójate del viejo hombre, deja esas malicias, despójate de esas cosas, despójate de la malicia, de la maldad, de los malos pensamientos, del bochinche, de la amargura, de la envidia, del celo, del pleito, de la ira. Despójate de eso y entonces después vístete. Porque aquí cuando tú ves que lo van a lavar, que hay un canastillo con agua para lavar, ¿sí? Dice la palabra que tú también fuiste lavado con el lavacro de la palabra. Qué bueno. Entonces, primero, diga primero. Primero. Los desvistió, los despojó, ahora los lavó con agua. Ahora voy a saltarte al verso 12. ¿Qué dice? Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificar. Ahora entienda que no es sobre la cabeza, porque ese mismo aceite en Éxodo 30 dice que no era para echarlo en carne de hombre ninguno. Entonces ahora vamos a leer el 7. Y puso sobre él la túnica, diga, lo vistió. Y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto y puso sobre él el éfod y lo ciñó con el cinto del éfod, o sea, la parte del frente, y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral, la pechera, y puso dentro del mismo los urín y turín, unas piedras que ellos usaban preciosas. Después puso la mitra sobre su cabeza. Diga mitra sobre su cabeza. La cabeza del hombre es Cristo, tu mitra es Cristo, no un gorro. Pero tú tienes que tener cubierta también tu cabeza. En este caso no es un gorro, sino es Cristo. La cabeza del hombre es Cristo. Y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Dios había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y la santificó y roció de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Ahí el religioso no tiene revelación y le echa el aceite en la cabeza a la gente. Pero arriba de la cabeza estaba ¿qué? La mitra. Quiere decir que el aceite no fue directamente a la cabeza, porque aquí lo que se santificaba no era la carne, era la vestidura. Oído, escucha. En esta dispensación, en este pacto de la gracia que nosotros estamos viviendo, tus vestiduras sacerdotales o tu cobertura es tu relación con el Espíritu Santo. Bueno. Tú quieres hablarle a Dios, le puedes hablar a Dios para agradecerle que te predestinó, para agradecerle muchas cosas que han pasado en tu vida. Jesús, por favor. Pero tu relación diaria
de segundo a segundo, como si fuera tu otro yo, es el Espíritu Santo. Oído, aunque pareciera que el mensaje de la gracia es un mensaje libertino, es todo lo contrario. Porque el religioso evangélico te enseña que el Espíritu Santo está en la iglesia los domingos. Y como todas las cosas lo han choteado y ridiculizado. Para ellos el Espíritu Santo es brincar, saltar, soplar, tumbar, que la gente se revuelque por el piso, que la gente se caiga, que la gente corra, que la gente hable jerigonza, que la gente diga, veo un humo. Para ellos el Espíritu Santo es ese. Pero en la gracia, fíjate el detalle de la gracia. La gracia te dice, el Espíritu Santo no está en la iglesia. El Espíritu Santo llega aquí cuando llego yo o llegas tú primero. Llegó uno de ustedes y llegó el Espíritu Santo. Nos fuimos todos. Se quedaron un montón de abejas que hay por ahí, con unas cucarachas y unos ratones. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que bendecido, sé prudente. Porque fíjate su nombre. Espíritu Santo. Hello. Entonces, sé prudente. El Espíritu Santo ahí es el aceite sobre tu vestidura. Allá era así. Allá era así. Llegaba Aarón con sus hijos, los desvestían, los lavaban con agua, lo vestían de las vestiduras, le ponían la mitra y encima de las vestiduras y la mitra le echaban el aceite de la santa unción, el cual Dios había separado a un perfumador para que lo preparara. Y le había dicho, sobre carne de hombre no puede caer esto, porque el hombre que le caiga esto en la carne es como una maldición, debe morir. Y le daba unas medidas específicas para que así fuera, porque donde quiera que cayera el aceite, ese de la santa unción, lo que tocara el aceite se declaraba santificado. Y a carne Dios declaró que era maldita desde el principio. Eso es allá. Aquí estábamos en el valle, estábamos acabando con el mundo. Lo primero que Dios hace es, te dice en Efesios 4, oye, está bien que viniste y vaya, por favor, como el hijo pródigo, que los mandaron a cambiar de ropa cuando tan pronto llegó. ¿No le tenía el papá unas vestiduras separadas? ¿Sí o no? Que le dijo a los criados, quítamele la ropa que traes de allá, andaba con los puercos por allá, andaba por aquí, por allá, quítamele esa vestidura y pónmele esta que tengo reservada para él. En el caso tuyo y el mío es igual. Decidimos ser trasladados, no salvarnos, sino ser trasladados al reino. Nos han constituido en un reino. Para poder reinar en vida en ese reino hay dos condiciones. Número uno, tienes que estar libre de obra, dice Romanos 5:17, y reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el regalo de la justicia. Cuando tú recibes eso, tú reinas en vida, tú eres trasladado del reino de las tinieblas, de la ignorancia, y te constituyes en el reino de su amado Hijo. Y Dios te dice, entra. Pero lee conmigo ahora en 2 de Pedro, capítulo 1. Rápido. Rápido. Allá le quitan la ropa a Aarón, el símbolo del sacerdocio, a sus hijos, lo lavan, lo visten y le echan el aceite a la santa unción. Aquí tú llegas y Dios te dice en Efesios 4:22, despójate del viejo hombre, quítate esa ropa, ven, sé lavado con el lavacro de la palabra, renuévate en el espíritu de tu mente y vístete, creado según Dios, como te creó Dios, espiritual, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Y ahí entonces se cumple lo que Jesús dijo. Yo me voy, pero no los dejaré huérfanos, ahí los dejo con el Espíritu Santo, que estará con ustedes para siempre, los guiará a toda verdad y a toda justicia. Y ese es el que reparte la unción,
Quiere decir que en esta dispensación tú te despojas, tú te lavas con el lavacro de la palabra y tú te vistes declarando, de acuerdo a la palabra, lo que Dios dice que tú eres. No puedes fallar de hacerlo, aunque tú no te veas que eres así. ¿Qué dice Dios de ti? Yo estoy completo y no me falta nada. Colosenses 2:10. No me lo estoy inventando del librito que escribió el pastor Barbón, ni de allá, ni de acá, ni de una profecía. Yo estoy bendecido con toda bendición, según Dios me escogió en Él antes de la fundación del mundo. Lo dice Efesios 1, capítulo 1, verso 3 y verso 4. A mí nada ni nadie me puede arrebatar de las manos de Dios. Yo estoy escondido en el hueco de su mano. Juan 10:48. Yo estoy escondido con Cristo en Dios, Colosenses 3:3. Yo estoy justificado, según Romanos 29, he sido glorificado, he sido llamado, he sido predestinado. Nada ni nadie podrá separarme del amor de Dios. Nada ni nadie puede separarme del amor de Dios. En todo y por todo estoy en reposo, porque Él, que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no me dará juntamente con su Hijo todas las demás cosas? Por lo demás, por eso digo que no habrá espada, ni hambre, ni desnudez, ni persecución, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni demonios, ni potestades, ni ninguna cosa creada que me pueda separar del amor de Dios, sino que antes en todas estas cosas soy más que vencedor. Te estás vistiendo, papá. Y cuando tú estás diciendo eso, el Espíritu Santo te apoya, porque Él dice, no está violentando la palabra, lo que está hablando por esa boca es puro sacerdocio. ¡Qué bueno! Gracias, Dios. Entonces, esa vestimenta que tú te tiras encima, cuando el Espíritu Santo la mira, ve que es una vestimenta apropiada, conforme a la palabra, conforme a lo que Dios ha dicho que nos vistamos, y Él mismo te tira la unción encima. Wow. Y la unción en ti no es para hablar en lengua, no es para dar 4 gritos, no es para correr, no es para tumbar, no es para poner las manos a la gente, no es para soplar, no es para eso, es para salpicar. Eso es. Para que te produzca seguridad, para que te produzca confianza, para que te produzca que no importa lo que tú estés mirando y viendo. No importa lo que esté pasando. De momento tienes la orden de deportación y de momento la unción se le mete en la cabeza al presidente de los Estados Unidos y cancela las deportaciones. El otro problema es que estamos esperando de este abogado y de aquel otro. Y oye, cada día son más mafiosos esos abogados, con el perdón. Nos acostumbramos a esperar de los hombres. Nosotros tenemos que vivir en el momento de decir, maravíllame con algo hoy. ¿Con qué me vas a maravillar hoy? ¿Con qué me vas a sorprender hoy? Esperando es de Él. Gracias, Dios. Si yo te contara que llegará el momento, que yo te contara las cosas que han pasado internas en este ministerio, que Rolando es testigo y 1 o 2, las cosas que han pasado, como Dios nos ha sorprendido, en momentos que no hemos sabido si podíamos entrar aquí ese domingo. Eso es, aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Maravilloso Dios, aleluya. Pues ahí está tu vestidura, que es la palabra, pero te tienes que vestir tú. Eso es. Aleluya. ¡Qué bueno! Gracias, Dios. Para que se cumpla en ti ese Salmo 133 tan poderoso. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí Dios envía la unción que cae sobre ti como sobre la cabeza de Aarón y rueda por sus vestiduras, y por donde quiera que uno va caminando va salpicando y destruyendo yugo y levantando carga. No puedes perder la confianza. Cuando tú estás seguro, como dice ahí la palabra, por lo demás estoy seguro
que antes en todas estas cosas soy más que vencedor. Eso es. Yo lo creo, Por medio de aquel que me amó tanto, que dio su vida por mí, tú entras a cualquier lugar. Eso es. Yo lo creo así, Dios. Confiado y seguro. Así es. Oído. Eso es. Con la conciencia que siempre estamos en la presencia de dos campamentos. Eso es. El que se ve, Y el que no se ve. pero que el que se ve, el que no se ve es más real que el que se ve. Que tú puedes ver con tus ojos carnales algo cerrado como Jericó, imposible como Jericó, pero el que no se ve, que es el que maneja la unción, que destruye los yugos y levanta las cargas, lo va rompiendo y te abre las puertas para que tú entres a un reino, como dice aquí en 2 de Pedro capítulo 1, una entrada amplia y generosa. Maravilloso Dios. No te lo leo. Aleluya. Números 20 y nos vamos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias. Vístete. Tienes que vestir tú. Yo te digo una cosa fácil. Si la gente tuviera una relación saludable, diaria, continua con el Espíritu Santo, oye, no harían las cosas que hacen, ni dirían las cosas que dicen. Porque llega el momento, que tú tomas la posición como Pablo, que tú le dices, cíñeme tú. Que ya cuando tú vas a hablar a veces te enredan la lengua y hablas lo que no quieres ni hablar. Así mismo es. Gracias, Dios. Números 20. Regálame 10, ¿está bien? Sí. Verso 1. No vuelvas a herir la peña. Si la peña ya la peña fue sacrificada, fue herida, ya brotó la sangre, que tienes tú que estarle pidiendo a Dios que te sane, por ejemplo. ¿Ah? Cada vez que tú le dices a Dios, Dios mío, sáname, estás dándole golpe a la peña, porque ya Él fue herido por nuestras rebeliones, llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades sobre su cuerpo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vístete de sanidad, usa tiempo. Levántate un poquito más temprano o acuéstate un poquito más tarde y empieza a declarar, Padre, yo declaro que por medio de la fe en la sangre que Jesús derramó en el Getsemaní, mi mente está clara. Eso es. Lo creo. Por todo y en todo estoy en reposo. Que por la fe en la sangre que Jesús derramó en el pretorio, mis arterias están limpias, mi nivel de azúcar está controlado, mi presión está controlada. Vístete de salud. Eso es. Gracias, Dios. No un día. Un día. Todos los días. Porque tú sales al sistema y el sistema dice la palabra que es un sistema presente, maldito y perverso. ¿Es que tú esperas el sistema? Si ahora mismo hay 92 tóxicos, cuando tú salgas ahí, te van a coger ahí en la calle. 92. Oye, si no coges tu antioxidante y tu cosa, no te van a dar chance a que tú escojas cuando te mueras. No 22. Que las echa el mismo gobierno, en combinación con la farmacéutica para después venderte la medicina. Vaya. Eso mismo es. Eso mismo es. Verso 1, números 20. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió María, y allí fue sepultada. ¿Tú sabes por qué murió María? Porque Aarón y María, que eran hermanos de Moisés, levantaron un bochinche. Porque la mujer que consiguió Moisés era verde, gallega. Entonces le montaron un bochinche, pero fíjate la revelación que hay aquí, diga, murió María. ¿Y por qué no Aarón? Dice, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, la gente. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué hiciste venir la congregación desde allá, desde Cuba, para pasar tanto trabajo aquí?
¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granada, ni aún de aguas para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre su rostro. Y la gloria del Señor apareció sobre ellos. Oído. Y habló el Señor a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano. Oído. ¿Y qué? Y hablar a la peña. Oye, más claro ni el agua. Y hablar a la peña, a vista de ellos. Dios todo lo que estaba buscando era glorificarse en esto, más nada. A Dios no le dolía el palo que le dio Moisés a la peña, sino Dios lo que estaba buscando era que la gente se asombrara, se maravillara y vieran que Moisés hablando, la peña echaba agua. Como tú hoy, hablando, la peña te echa el agua. Bueno, gracias a Dios. Aleluya. Dice, hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante del Señor como él le mandó, y reunió Moisés a Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó. ¿Qué tú notas ahí? Bueno, yo noto un Moisés lleno de ira. ¿Ah? Encabronado con todo el mundo. Diciendo yo que después que lo dejé todo, que dejé mis ovejas, que dejé por allá, que estaba cómodo en el desierto con mis ovejas, haciendo mi buen dinero, he venido a sacrificarme con este montón de murmuradores y de hipócritas y de adúlteros y de asesinos, y encima de eso no tienen paciencia a la primera situación que se presenta y empiezan a decir, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está la jurisdicción? ¿Dónde está el profeta? Y ahí yo lo que estoy es cansado, no le meto leña a todos ellos, yo no sé ni cómo, y ¡bam! ¿Sí? La peña con su vara, ¿cuántas veces? Y salieron muchas aguas. Y bebió la congregación y sus bestias. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. O sea, vas a morir, vas a ir para el cielo, papá, pero no vas a poseer. Entonces, como hay mucha gente que al no activar su sacerdocio, no reinan en vida, sino tienen que esperar a morirse para reinar en muerte. ¿Sabes cómo las llamó Dios? Estas son las aguas de la rencilla. O sea, digo conmigo, hay agua y hay agua. Las primeras eran aguas frescas, las segundas eran aguas de la rencilla. Entonces el asunto no está tú en conseguir las cosas. Tremendo. Acuérdate la analogía que te hice con el águila y la serpiente. Los dos estaban en el mismo lugar, en el pináculo del templo. El águila llegó volando y la serpiente llegó Arrastrando. Tú para conseguir las cosas no te arrastres. Así es. Diga conmigo, hay aguas y hay agua. Hay aguas que son frescas y buenas y saludables, y hay otras que son aguas de la rencilla. Las dos son aguas, pero las dos no se consiguieron igual.
Y los yugos te destruyen a ti. Así es. Las cargas te aplastan. Así es. Yo lo creo, Señor. Porque tu vestidura en esta dispensación, óyeme, como si no me fueras a oír más nunca. Es tu relación con el Espíritu Santo. Así es. Gracias. Sé prudente, porque Él no se va, pero se contrista. Y si se contrista, la unción no fluye. Y si no fluye la unción, arréglatelas como tú puedas. Eso mismo es. Gracias. Ah, no, que si te mueres. No, si te mueres te vas para el cielo. Pero aquí no estamos hablando de eso. Bueno, bendecidos todos. Les recuerdo siempre la participación, no la ofrenda, la participación en la televisión, en la internet. Estamos haciendo una lucha contra un imperio. Pero ahí vamos. Bendecidos todos. Gracias por venir.